¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un cordial saludo, estudiantes del cuarto año de secundaria. A continuación desarrollaremos el tema 2 de la primera unidad del curso de geometría, el cual titula Triángulos. Empecemos. ¿Qué son triángulos? Es aquella figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales, mediante segmentos de línea que tengan por extremos dichos puntos. Hay de tres tipos: triángulos rectilíneos, mixtilíneos y curvilíneos. En adelante solamente estudiaremos los triángulos rectilíneos. En la figura observamos un triángulo rectilíneo, cuyos elementos principales son sus vértices A, B y C, sus ángulos externos Y, Z, X, sus ángulos internos alfa, beta y teta, y la longitud de sus lados A, B y C. Perímetro de la región triangular ABC. El perímetro de un triángulo es básicamente la suma de las longitudes de sus tres lados. Podemos apreciarla en esta fórmula, donde P es el semiperímetro. Clasificación de triángulos. 1. Según la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en escalenos si tienen tres lados diferentes, en isósceles si tienen dos lados iguales y en equiláteros cuando tres lados son iguales. 2. Según la medida de sus ángulos, los triángulos se dividen en oblicuángulos y en rectángulos. Los oblicuángulos se dividen a la vez en triángulos acutángulos, donde sus ángulos internos son agudos, y en triángulos obtusángulos, donde uno de sus ángulos internos es obtuso. Rectángulo. Un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos internos es igual a 90 grados. Teoremas fundamentales. Mencionaremos 5 teoremas. Teorema 1. En un triángulo siempre se cumple que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Teorema 2. En un triángulo la suma de sus ángulos externos suman 360 grados. Teorema 3, la cual me indica que un ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. Teorema 4, llamado teorema de la correspondencia, la que me indica que a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. Teorema 5, teorema de existencia, la cual me indica que sus lados deben cumplir las siguientes desigualdades. Líneas y puntos notables. Altura. Es un segmento que parte de un vértice e intersecta en forma perpendicular al lado opuesto o a su prolongación. En el triángulo ABC podemos observar su altura BH. Además, si trazamos las tres alturas de un triángulo, estas se intersecan en un punto H llamado ortocentro. Mediana. Es una seriana interna que tiene como extremos un vértice y el punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, en el triángulo ABC, BM es una mediana. Ahora, si trazamos las tres medianas de un triángulo, estas se intersecan en un punto G llamado baricentro, donde además se cumplen las siguientes igualdades. Mediatriz. Es una recta perpendicular en el punto medio de cualquiera de los tres lados de un triángulo. Por ejemplo, en el triángulo ABC, L1 viene a ser la mediatriz del lado AC. Ahora, si trazamos las tres mediatrices de los tres lados de un triángulo, estas se intersecan en un punto O llamado circuncentro. Bisectriz. En el caso de la bisectriz interior, es una sevillana que biseca un ángulo interior o un rayo que biseca un ángulo exterior en el caso de una bisectriz exterior. Por ejemplo, en el triángulo ABC observamos que BP viene a ser una bisectriz interior. Y en este otro ejemplo observamos que CP viene a ser una bisectriz exterior. Si trazamos las tres bisectrices interiores, estas se intersecan en un punto I llamado incentro. Ahora, si trazamos dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior, estas se intersecan en un punto E llamado excentro. Ángulos determinados por bisectrices. Propiedad 1. Observamos en la figura que el ángulo φ está determinado por dos bisectrices interiores, donde se cumple que φ es igual a 90 más beta medios. Propiedad 2. Observamos que φ está determinado por dos bisectrices exteriores, donde se cumple que φ es igual a 90 menos alfa medio. Resolvamos ahora un ejemplo de aplicación. En un triángulo ABC, la medida del ángulo C es igual a 2 veces la medida del ángulo A. Se traza la bisectriz interior BD, A y AB si BC es igual a 6 y CD es igual a 4. Resolución. Dibujamos el triángulo ABC y por datos sabemos que si el ángulo A es alfa,
el ángulo C es 2 alfa. El ángulo externo D es igual a la suma de dos ángulos internos por propiedad. Ahora prolongamos el lado DC, de tal forma que este lado de acá y este otro sean iguales. Observamos que se forma un triángulo isósceles, donde estos dos ángulos tienen que ser iguales y a la vez tienen que sumar 2 alfa. Por lo tanto, este ángulo es igual a alfa. Se observa además que el triángulo EBA es isósceles. Entonces, si este lado es igual a X, este otro también tiene que ser X. Se observa además que el triángulo BED es isósceles, porque este es alfa más teta y este es alfa más teta. Por lo tanto, este lado de acá que es X tiene que ser igual a la suma de estos dos lados. Por lo tanto, X es igual a 6 más 4, que es igual a 10. Finalmente, para seguir resolviendo ejercicios del tema 2, vayan a su libro de actividades y ubíquenlos entre las páginas 18 y 23. Gracias.